Muy buenas noches, doctora. En esta oportunidad nos tocó pertenecer al grupo número 7. Los integrantes de mi grupo son Caleb Rosas Moyo, Daniela Salazar Catari, Angélica Rodríguez, Reinaldo Romana Monzón y mi persona, Iván Rosas Limachi. En esta ocasión nos tocó estudiar el tema de patrimonio. Y para tener una noción de qué es patrimonio, y en general siempre que solemos referirnos con el término patrimonio, solemos referirnos al conjunto de bienes y derechos, o también al conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de una estimación económica. También es muy común actualmente referirnos a patrimonio cuando una persona adquiere algo por herencia, ya sea de padres o sea familiar, y en términos coloquiales y desde el punto de vista económico se entiende por patrimonio al conjunto de bienes económicamente evaluables que pertenece a una determinada persona. Sin embargo, para la mayoría de los juristas, la expresión patrimonio no debe referirse a los bienes o cosas, sino debe referirse solo a los derechos que sobre ellos recaen. En conclusión, la noción de patrimonio se emplea en aquellos objetos tangibles e intangibles que poseen valor cultural, histórico, arqueológico, científico, etnológico o antropológico para determinados grupos o individuos. Ya pasando a otro punto, hablaremos de la naturaleza jurídica del patrimonio. Para hablar de la naturaleza jurídica del patrimonio, nos referiremos a la teoría clásica del patrimonio. La teoría clásica del patrimonio se basa en los aportes de Aubry y Raoult, los cuales señalan que el patrimonio se considera un conjunto de bienes activos y pasivos que representan un valor económico. El concepto de patrimonio está siempre relacionado con la personalidad jurídica y según esta teoría, toda persona tiene necesariamente un patrimonio. El patrimonio de una persona es durante la vida de uno. En esta teoría se distingue de la persona misma y se supone la existencia de una relación entre persona y un patrimonio. Esta relación es denominada derecho de propiedad. A esta teoría clásica, también llamada subjetiva, se le ha criticado su difícil aplicación a la vida real, especialmente en lo que se refiere a la distinción entre patrimonio y capacidad de adquirir bienes futuros. Con esto nos referimos a que todas las personas necesariamente tuvieran que poseer un patrimonio, ya que estas podrían ser adquiridas en un futuro. Adquirir bienes o recursos entendidos como una prenda tácita, esto es entendido así por estos autores Aubry y Raoult. La teoría moderna del patrimonio, también conocida como una teoría objetivista, que tiene como concepto central la idea de que el patrimonio no necesariamente requiere de una persona para existir, siendo que este enunciado nos indica que el patrimonio debería de entenderse como un conjunto de las relaciones jurídicas que afectan los bienes, acciones y derechos individualizados de un orden jurídico en materia. Es imposible que exista patrimonio sin bienes, es el concepto central, y siendo así que no se toma en cuenta la opción futura de poseerlo los bienes en absoluto. Y es así que nos despojamos y nos alejamos de una teoría clásica del patrimonio, al cual prioriza el patrimonio igual persona, y se toma en cuenta la opción futura de poseerlo en lo absoluto. Así es posible que un patrimonio no pertenezca a alguien, sino a algo, lo cual facilita que las cosas a la hora de hablar de patrimonio sean claras y específicas y en materia de derecho. ¿Qué son los elementos patrimoniales? Son cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que forman parte de un patrimonio de una persona natural o jurídica. O sea, tenemos que entender de que los elementos forman parte de una estructura económica de una persona. Y por lo descrito, citaremos los elementos patrimoniales más importantes. El activo es una masa patrimonial
que agrupa al conjunto de bienes y derechos, es decir, en una estructura económica. El pasivo, una masa patrimonial que también agrupa al conjunto de obligaciones de pago frente a terceros, es decir, la fuente de financiamiento ajena. Se puede interpretar préstamos o cómo se haya conseguido los activos. Que agrupando estos dos elementos primordiales, podemos sacar un conjunto de fuentes de financiamiento propia, uno que se refiere al capital y las reservas, las pérdidas y ganancias, llamados también el neto entre estas dos deducciones, y como tercer elemento. Bien, ahora vamos a ver los derechos reales. Son los derechos que conceden a su titular un poder directo e inmediato sobre la cosa, y que dicho poder se ejerce con exclusión de todas las personas. La obligación de las personas es la de respetar y abstenerse de perjudicar a la persona que tiene un poder directo e inmediato sobre la cosa, y todos deben respetar su derecho y no perturbarlo. Ahora vamos a ver el derecho de crédito o derechos personales. Son los que tienen una relación entre dos personas o más, y la define la facultad que tiene una persona, la cual sería el acreedor, para exigir a otra, que se la denomina deudor, el pago de una deuda o la realización de un hecho, o también un hacer o un no hacer. Como por ejemplo podemos ver un mecánico que está cumpliendo con el servicio de arreglar un auto, ¿no? Y él sería el deudor porque él tiene que cumplir con un servicio. Y el acreedor sería el dueño del auto. Y estas serían las dos partes que estarían formando el derecho de crédito. La parte de un acreedor y un deudor. Yo les voy a explicar un poco de lo que son los derechos intelectuales. De acuerdo al concepto, podemos decir que el derecho intelectual busca proteger el intelecto humano en el campo artístico, literario o industrial. Dentro de estos campos donde se desarrolla el intelecto humano tenemos los libros, las revistas, incluso el contenido que se sube a redes sociales, las pinturas, las fotografías, las marcas, patentes y muchas más. Este tipo de derecho nace con el fin de proteger el contenido moral y patrimonial de todas estas obras. Bueno, continuamente tenemos los derechos extrapatrimoniales. De acuerdo al concepto, los derechos extrapatrimoniales son derechos que no se consideran parte del patrimonio y ni siquiera tendrán la posibilidad de ser uno. Y como bien lo dice el concepto, no tienen valor económico ya que son inherentes. Finalmente podemos ver el patrimonio del deudor como garantía de los acreedores. Bueno, esto nos dice que de acuerdo al concepto claramente indica que el patrimonio de un deudor será el pago que se le dará al acreedor, ya que podemos mencionar que en muchas ocasiones se ve que en el patrimonio, por ejemplo, los papeles de propietario de una casa o un carro son garantías al momento de pedir un préstamo y este es retenido por el acreedor hasta la devolución del préstamo ejecutado. La prenda común de los acreedores. Comprendemos que es un fenómeno jurídico que nos dice que el acreedor puede pedir el cumplimiento por los bienes del deudor, que puede ser voluntario, íntegro o oportuno de obligación por parte del deudor. Ejecución de bienes. Interpretando la ejecución de bienes nos da a conocer el cumplimiento forzoso del deudor para obtener que el acreedor pague su deuda, que consiste en que jurídicamente los bienes del deudor puedan ser utilizados para pagar su deuda, y este orden de embargo tiene que ser autorizado por un juez, o este embargo puede ser una subasta pública, conservando el patrimonio del deudor. Esto nos refiere al derecho propio del acreedor para proteger su crédito con la finalidad de proteger sus bienes patrimoniales del deudor. La ley facultará al acreedor ejercer sus derechos y acciones para proteger su crédito.